Ya, bienvenidos a nuestra cuarta, creo, clase de filosofía. En la clase pasada estuvimos hablando de las controversias, ¿ya? Y alguien más se conectó recién. Ah, Felipe Alberto. Ya. Estuvimos hablando de las controversias y de los factores, ¿cierto?, que tenían relación con estas controversias. Ya, los factores eran aquellas cosas que podían tener un origen social, económico o político incluso, también religioso. Ay, no lo puedo abrir, no puedo abrir la pantalla, está pegado a mi computador. Eh, ahí, ya. Ciertos factores, ¿cierto? En el fondo como las ciertas causas que ayudaban a mantener la controversia o que también podían ayudar a una postura o a otra, y por eso se mantenía la controversia, o ayudaban a que se resolviera finalmente. Estoy tratando de compartir la pantalla, pero está como pegado el computador. Les pido un poquitito de paciencia. Bueno, los que no estuvieron en la clase pasada, traten de ver la clase que quedó grabada en Facebook y en YouTube, ¿ya? Porque eh, ahí hicimos como el análisis de tres de las controversias. Estuvimos viendo como la controversia entre el heliocentrismo y el geocentrismo. ¿Ya? En realidad fue una controversia más a nivel de los españoles que de los indígenas, pero la controversia era acerca de los indígenas, ¿ya? O acerca de la condición humana de ellos. Ahí me ya controversia como los indígenas todavía no puedo controlar la pantalla. Creo que ahí sí está, nos estamos viendo y vemos la pantalla, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Esperen, dejen deshacerme de esta pantalla que se abrió aquí. Y ahora sí. Felipe y Camila parece que igual no ven la pantalla. Bueno, de todas maneras, en esta oportunidad la pantalla tampoco nos va a servir de tanto, ¿ya? Más que nada, bueno, primero... Y se ve, profe. Ah, sí se ve, ya, genial. Entonces, dentro del contexto de los factores e implicancias de las controversias, que primero quiero que pasemos por la del feminismo, luego la idea es que hablemos sobre la película, ¿ya? Sobre Ágora, y ver qué tipos de controversias están en la película, porque hay más de una, ¿ya? Ya. Entonces, ahí estaba el resumen, ¿cierto?, de que había factores sociales, económicos y políticos. En la clase pasada ocupamos como ejemplo esta controversia entre los fans de Marvel, ¿ya? Luego, como les dije, vimos la controversia del heliocentrismo y el geocentrismo, vimos la controversia de la humanidad de los indígenas, ¿ya? Y aquí, esto era lo que habíamos quedado pendiente, ¿ya? Esta controversia de que si la mujer era inferior o no al hombre blanco. ¿Cuáles son los factores que ustedes fueron pensando que influían ahí? Pueden ver incluso la imagen para inspirarse un poco. Bueno, ya, voy a tener que contarles yo entonces
porque parece que no hicieron la tarea, ¿ya? Pero de todas maneras, aunque no hayan hecho la tarea, igual traten de reflexionar un poco, si no es tan difícil pensar sobre esto, porque como les digo, es una controversia que igual es cercana, ¿ya? Quizá ahora ha tomado otra perspectiva, pero aún así se sigue planteando ya no como pensar en la inferioridad de la mujer, pero por ejemplo hoy en día el feminismo igual se sigue estando esa controversia si realmente el feminismo es eh, o sea, un movimiento que busca la igualdad, ¿cierto? O si realmente es un movimiento que es agresivo hacia el hombre, ¿ya? Que vendría a ser como directamente lo contrario al machismo, ¿ya? Una especie de embrismo. ¿Ya? Entonces todavía está esa sería como la controversia que ha tomado ahora, ¿ya? Y que también, si la analizamos, tiene sus factores que son sociales, por ejemplo, el de cómo han tomado los hombres estas manifestaciones, ¿ya? Algunos sucesos también que podríamos decir, mira, en este momento, en esta marcha las mujeres hicieron esto contra algunos hombres, etcétera, ¿ya? También tiene sus factores que son más políticos y sus factores que son también más económicos, ya que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los salarios de trabajo, con los permisos que hay. Eh, y políticos también tiene mucho que ver con el tema de las personas que votan, ¿ya? Que van a las urnas para decidir finalmente quién nos gobierna. Eh, También tiene que ver el modo en que queremos que el resto del mundo vea a Chile. Entonces también dentro de eso también podríamos hacer el análisis como de este feminismo que hay hoy en día, ¿ya? Pero ahora vamos a hacer el antiguo, ¿ya? Bajo entonces la controversia que había ahí, no era si el feminismo era o no agresivo hacia el hombre, sino que la controversia era si la mujer era inferior o no, ¿ya? Y ahí entonces las dos posturas que habían era una que ahora se llama, entonces se empezó a gestar, ¿cierto? Que es la postura más feminista, y la postura, bueno, de los hombres, ¿ya? Que era como la del patriarcado, que se llama como el orden desde siempre. Ya, a ver, en primer lugar, políticamente hablando, una de las cosas que afectaban era el hecho del control de los votos, ¿ya? Porque la política antes se hacía mucho con estas como de reuniones pequeñitas, ¿cierto? En que los hombres, junto con beber ahí su whisky o qué sé yo, conversaban de política, ¿ya? Entonces se formaban como grupos pequeños de hombres que hablaban de política. ¿Y por qué lo hacían? Porque así ellos iban como influyendo sus ideas políticas sobre otros, ¿ya? Entonces los políticos no estaban metidos en sus casas que nadie sabe dónde están, eh, o viajando de aquí para allá, o solamente hablando en la prensa, sino que la política se hacía de una manera más directa, que quizás más de contacto con la gente, de tratar como de influir en ella, ¿ya? En, de ese modo. ¿Ya? Entonces, de esta manera, si tú podías juntarte en una habitación o en un bar, ¿cierto?, con los hombres a conversar de política, podías controlar un poco más lo que eran los votos presidenciales o de alcalde o lo que fuera, ¿ya? En cambio, obviamente no habría sido bien visto quizás encerrarse como en una casa o con mujeres, ¿ya? Porque además tampoco sabían mucho de política, porque las mujeres siempre fueron excluidas de este mundo, ¿ya? Entonces tampoco era como que pudieses realmente hablar tanto del tema. eh, entonces eso igual permitía obviamente un mayor control, porque teníamos menos gente que votaba, solamente eran los hombres, entonces era más fácil también controlar los votos, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, si permitíamos que las mujeres votaran, íbamos a perder el control de las elecciones, ¿ya? Íbamos a tener menor control. Sobre todo porque siempre ha estado el estigma de que las mujeres son como impulsivas, ¿ya? Y poco racionales. Entonces, desde ese punto de vista, pensaban, bueno, si las mujeres votan, capaz que voten por cualquier cosa, ¿ya? ¿Cómo las controlamos? ¿Ya?
Pero también dentro del factor político, que benefició un poco el hecho de que las mujeres empezaran a poder ganar otros derechos, ¿ya? Fue el hecho de la guerra, ¿ya? Porque resulta que con la guerra, eh, los hombres, como tuvieron que ir a la guerra, muchos fallecieron, otros eran soldados, entonces no estaban en sus cargos, las mujeres tuvieron que empezar a hacerse cargo de las cosas que finalmente hacían los hombres. ¿Ya? Entonces teníamos mujeres que, por ejemplo, ahora estaban eh, encargadas de una educación superior, ¿ya? No solamente como a nivel del colegio, ¿ya? Eh, y también, por lo mismo, también generaban conocimiento, ¿ya? También entraron al mundo del trabajo en general, no solamente en las escuelas, sino que en el campo de la medicina, ¿ya? Obviamente habían doctores, pero también muchas mujeres empezaron a ser enfermeras, más de las que habían, porque necesitaban muchas enfermeras para ayudar a los soldados en los campos de batalla. ¿Ya? Entonces eso igual permitió también un acceso mayor a la educación y la participación de la mujer. ¿Ya? Si no habían hombres, porque estaban casi todos en la guerra, obviamente las decisiones se tenían que tomar igual. ¿Ya? Y entonces muchas de esas decisiones pasaban por manos de las mujeres. Las mujeres empezaron a tener mayor participación debido entonces a la guerra. Eh, Económicamente hablando, ya eh, darle derechos a las mujeres también significaba un costo, ¿cierto?, mayor para el Estado, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, si tenemos el derecho a, no sé, a salud desde el trabajo, obviamente eso es un costo que tiene que pagar la empresa, ¿ya? Si tenemos el derecho, o sea, el derecho por ejemplo, tener un abogado en un juicio, también eso es un costo que tiene que pagar el Estado cuando uno no tiene para pagarlo, ¿cierto? Eh, bueno, y así, mi gato está tratando de la ventana, pero no lo vamos a pescar. ¿Ya? Darle derecho a las personas igual significa un costo para el Estado, ¿ya? Entonces eso también era un impedimento desde ese punto de vista, ¿ya? Pero por otro lado, económicamente, a favor, ¿cierto?, del hecho de las mujeres, como les decía, también tiene que ver esto de que las mujeres hayan ingresado al mundo del trabajo, ¿ya? Eh, y por otro lado, también estaba significando un costo el hecho de que las mujeres eh, no tuviesen los derechos, porque, por ejemplo, cuando una mujer quedaba viuda o se separaba de un hombre, a veces perdía su posibilidad de quedarse con los hijos, ¿ya? Porque no tenía derecho sobre los hijos, entonces, sobre todo cuando habían divorcio. Entonces resulta que ya, una mujer se había divorciado, ¿ya? El hombre se había quedado con los hijos y después ese hombre se había ido a la guerra, ¿ya? Y en la guerra o estaba combatiendo o quizás se había muerto. Y por X razón no había más familiares, ¿ya? Entonces los orfanatorios, ¿ya? Donde van los niños huérfanos, empezaron como a crecer, ¿ya? Empezaron a haber muchos más. Y eso también era un costo entonces a nivel económico, ¿ya? Y no solamente era para niños huérfanos, también habían como estos tipos de instituciones donde finalmente los niños se quedaban ahí, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Ustedes me pueden ayudar? Como estos colegios donde uno se queda internado, ¿ya? También empezaron como todo el tema de los internados y de los orfanatorios, ¿ya? Y eso requiere un costo, por supuesto. Bueno, y socialmente, ¿ya? ¿Por qué los hombres necesitaban que las mujeres tuviesen como esta especie de sostener que las mujeres fueran inferiores a ellos? Bueno, para tener control sobre las mujeres, por supuesto. ¿Ya? Los hombres entonces de ese modo podían se casaban y tenían una persona que iba a preocuparse de la casa, que se iba a preocupar de los hijos, que ellos sabían que llegaban y iban a tener que tener la comida hecha, ¿ya? Entonces, obviamente necesitaban a una mujer que se
doblegara ante ellos, ¿cierto? Que fuese sumisa y que simplemente se encargara de sus funciones sin cuestionar las cosas que ellos hacían, ¿ya? Entonces, los hombres tenían como una gran libertad en ese sentido, porque los hombres, bueno, podían salir, podían hablar, podían gritar, podían golpear, podían hacer lo que ellos quisieran, porque total la mujer en realidad no tenía voto, no tenía derecho a alegar. ¿Ya? Por ejemplo, si tú ibas a un tribunal de justicia porque tu esposo te había pegado, lo más probable es que le dieran la razón a él, ¿ya? Porque eras tú la que, por ejemplo, cocinó mal. Entonces, si tú cocinas mal, obviamente que tu esposo te va a pegar, ¿ya? O sea, de esa manera se pensaba. Y esto no solamente en Europa, ¿ya? En Chile también pasaba. De hecho, es como bien famoso en un periódico de los que habían, como el Ferrocarril y el Estandarte Católico, que fueron como de los primeros diarios. En el Ferrocarril salía una publicación, así que como que se ha hecho bien famosa, que era un juicio en el cual la mujer, ¿cierto?, le habían golpeado el hombre porque estuvo como una semana dándole el mismo platillo al esposo, ¿ya? Le hacía porotos todos los días. Entonces el tipo obviamente, según el diario, perdió los estribos porque es inhumano, ¿cierto?, darle de comer a un hombre todos los días lo mismo, ¿ya? Entonces el tipo le pegó y obviamente le dieron el beneficio a él, no a ella, ¿ya? O sea, así de machista. Bueno, y los hombres en ese tiempo tenían mucho miedo ante el hecho de que las mujeres, si se volvían independientes, por ejemplo, si podían trabajar o tenían derecho, se iban a rebelar contra ellos, ¿ya? No, obviamente porque tampoco iban a estar permitiendo tanto abuso, ¿ya? Y por lo mismo también trataban de limitarlas en todo lo que fuese posible, ¿ya? Por ejemplo, en los conocimientos, los estudios, las mujeres no tenían mucho acceso a la universidad, por ejemplo, ¿ya? Porque mientras más culta fuera una mujer, era más peligrosa, ¿ya? Con mayor razón se podía revelar. Eh, bueno, entonces también por otro lado los hombres eran un poco, tenían como este miedo que la mujer se revelara. Y también el miedo como a que realmente la mujer pudiese incluso superarlo en algunas cosas, y ellos quedar como inferiores o tontos. O sea, si tu mujer, por ejemplo, iba a estudiar y resulta que al final terminaba sabiendo más que tú, eso era una vergüenza tremenda para un hombre y que no podía soportarlo. O sea, sentirse inferior a una mujer para ello era una cuestión así impensable. Que hubiese una mujer que ganara más dinero o que fuese más inteligente, ¿ya? O que manejara más la política que tú, ¿ya? Y también estaba el miedo de que si, por ejemplo, las mujeres tenían más derechos, lograban salir a la calle, lograban, no sé, tener más vida social o trabajar, podían incluso dejarte, ¿ya? Y irse con otro tipo. ¿Ya? Entonces todos esos miedos iban configurando el hecho de que finalmente los hombres estaban de acuerdo en que la mujer era inferior y necesitaba hacer todo el control de un hombre que la pudiese guiar, ¿ya? Pero también socialmente, por otro lado, ¿ya? Tenemos el hecho de que finalmente las personas, sobre todo las mujeres, empezaron a cansar, ¿cierto?, de esta desigualdad, de la injusticia, del abuso de poder de parte del hombre, de la falta de derechos, ¿ya? Por ejemplo, no poder reclamar la custodia de tu hijo, ¿ya? No poder reclamar cuando alguien abusaba de ti, ¿ya? Y sobre todo en este caso de los derechos, por una parte la tenencia de los hijos, pero por otra el derecho a heredar, por ejemplo, ¿ya? Las mujeres no podían quedarse con... Había un problema ahí con el tema de las herencias, porque la herencia de una mujer, por ejemplo, de su papá, pasaban al esposo, ya no quedaban para ella. Bueno, por eso ese afán de antes de que ojalá tuviese un hijo varón, porque el hijo varón podía heredar tus cosas, pero si era una mujer iba a heredar el esposo en el fondo, no ella, ¿ya? Entonces, no sé, pues Profe, dígame, ¿sí? no, ya nada, nada. Dígame nomás, pues. Por ejemplo, el papá de la Camila en ese tiempo, si él hubiese tenido una empresa y Camila se casaba con alguien, ¿ya? No vamos a decir quién, eh, lo que pasaba ahí era que el esposo de Camila iba a heredar la empresa del papá de la Camila, no Camila.
¿ya? Entonces no había derecho a herencia, y eso obviamente era un problema pues, para las mujeres también, ¿verdad? Bueno, entonces al final empezó a surgir también, debido al trabajo, debido a esto de la guerra, también empezó a surgir un sentimiento como de empoderamiento por parte de las mujeres, ¿ya? Un sentimiento de autonomía. Y antes las mujeres también eran como más cobardes, ¿cierto? Que ellas pensaban realmente y creían en esta idea de que ellas eran inferiores a los hombres. Pero después, como empiezan a hacerse cargo de las cosas, se dan cuenta de que no, que ellas de hecho incluso podían buscar soluciones mejores a veces que los hombres, ¿ya? Porque imagínense también, o sea, hombres que estaban acostumbrados a que los malcriaran, a hacer lo que ellos quisieran, a beber mucho también. Obviamente una mujer que era más rigurosa, ¿cierto? Más ordenada, podía llegar a ser mucho, o sea, una trabajadora mucho mejor que un hombre, ¿ya? Porque tenía que esforzarse más y se había ganado también el derecho a poder trabajar, entonces obviamente se lo tomaban mucho más en serio y eran mucho mejor trabajadoras que los hombres, ¿ya? Entonces, gracias a esto ya empiezan como a tener este sentimiento de autonomía, como les decía, también de determinación, de voluntad, ¿ya? De poder decir, no, basta, hasta aquí nomás, ¿ya? Bueno, entonces ahí vemos que había muchos factores, ¿cierto?, a favor y en contra de estas controversias, ¿ya? Y bueno, revisando así como a nivel general las tres controversias que estuvimos revisando en la clase pasada y en esta, las implicancias que tuvieron para las personas, para las comunidades y para la humanidad, porque finalmente las controversias terminan afectando a todos, ¿cierto? No solo a uno mismo como persona, pero también a mi comunidad y a la humanidad entera. Ya, es que, por ejemplo, la de la indígena y la de la mujer terminaron generando mayores derechos, un entendimiento mucho mayor de lo que son los valores, la humanidad, ¿sí? La igualdad, y por tanto fue buena la controversia, a la larga fue beneficiosa, ¿ya? Y la otra controversia, que es del heliocentrismo con el geocentrismo, también tuvo implicancias para las personas, para las comunidades y para la humanidad, porque ayudó a que nosotros nos desprendiéramos un poco del sometimiento de la iglesia, donde la iglesia finalmente era la que decidía todo, ¿ya? Y nos permitió también un mayor avance científico, por supuesto, ¿ya? Porque si ya la ciencia no dependía de la Biblia, ¿cierto?, de los dogmas, obviamente ahí sí se podía generar mayor conocimiento y eso termina afectándonos a todos. Vamos a conversar ahora de Ágora, pero voy a dejar de grabar, ¿ya? Para que ustedes puedan conversar libremente sobre la película. Y además porque no sé cuánto tiempo nos queda. ¿A qué hora es esta clase? Hasta la 1. Ya. Entonces, bueno, para los que estaban viendo la clase online, o sea, grabada, me despido y sigo aquí con los estudiantes que están en línea.